buenos días a todos. Gracias por conectarse a este webinar Pragma. Los que no me conocen, no se han conectado nunca a un webinar Pragma conmigo. Yo soy Alejandro Rego, yo lidero el equipo de comunicaciones y mercado en Pragma y Academia Pragma. Y me complace y me honra hoy presentar y compartir este webinar con Joana. Joana Elorza es psicóloga, ella trabajó 4 años en Pragma, ya hoy es una ex pragmática y la invitamos el día de hoy porque aunque muchos conocen a Pragma como una empresa de transformación digital, de tecnología, lo cierto es que nunca hemos querido dejar de lado el comportamiento humano. Nosotros creemos que incluso nuestro propósito como compañía es mejorar la vida de la gente, transformando empresas y, y la tecnología es un vehículo para alcanzarlo, ¿cierto? Entonces, siempre nos ha gustado en Pragma conectarnos, además de toda la parte técnica y de ingeniería, que es fundamental, también con un polo a tierra o un polo al humano, y justamente Joana tuvo la oportunidad de liderar eso en Pragma por 4 años, el tema de conocimiento de usuario, de comportamiento humano y de cómo afecta al final esas decisiones que tomamos los seres humanos en la adopción de la tecnología, ¿cierto? Es decir, no, creo que no hay transformación digital si no hay humanos que la vivan y que la aprovechen, ¿cierto? Entonces, Joana, como les contaba, trabajó en Pragma liderando eso. En octubre te fuiste a vivir a Sí, sí. Italia. Entonces aceptó Joana muy amablemente esta invitación a compartir con nuestros eh, espectadores, nuestros fieles seguidores de Academia Pragma, y seguramente hay nuevos por acá, eh, sobre qué podemos aprender o al menos qué podemos leer hasta ahora de lo que nos dicen los memes y lo que nos dicen esos seres humanos y ese consumidor o ese usuario del tema. Entonces, pues nada, Joana, bienvenida nuevamente a Webinar Pragma. Contanos antes qué estudiaste y por qué deberíamos escucharte hablar de este tema. Ay, Alejito, qué pregunta. Pues bueno, no, venga. Primero que todo, pues muchas gracias a ti, a Pragma, por la invitación. Ha sido un reto gigante para mí, pues, que me inviten a hablar del consumidor, de la pandemia y del consumidor colombiano, justamente en este momento cuando estoy a 3.000 kilómetros de años luz. Pues recogí como esta invitación que me hiciste con mucho amor y con mucho susto también, pues como de venir a decir una cosa que realmente sea interesante para todos, sabiendo que ya hay mucha gente, muchos consultores que están hablando de este tema. Agradecer a las personas que se están conectando, porque yo digo, pues en este momento creo que ya también toda la gente está cansada de webinars, del bombardeo de la información, de consultoría sobre qué está pasando con el consumidor y pues venir como con este título de a ver memes. Veamos a ver si logro contarles alguna cosa interesante. Pues, ¿por qué debería de ser yo? Pues yo creo que la experiencia de 11 años estudiando el consumidor en Colombia es un tema interesante. Tuve la posibilidad de trabajar para diferentes compañías de investigación a nivel cualitativa, pero también empaparme por el otro lado del mundo cuanti, de acceder a un montón de data con ustedes en Pragma. Y creo que también el tema de estar acá en Italia es un tema interesante porque me da un cierto feeling frente a esta realidad que estamos viviendo a nivel mundial que bueno, pues que ya les iré contando. Bueno, Joana, entonces, no siendo más, gracias nuevamente a todas las personas que se han conectado hasta este momento. Entonces, somos todos tuyos. Dale. Pues bueno, como les decía, para mí fue todo un reto presentar, pues o leer, informarme, buscar toda la información en este momento, conversar con diferentes amigos que me han ayudado, incluso tecnológica, pues tuve la posibilidad de conversar con algunos compañeros de diferentes compañías a nivel local en Colombia, pero también con gente desde Ámsterdam, en California, estuve hablando con mucha gente, pues para poder tener como una visión un poco muy global de qué está pasando
y no venir a decirles pues como bobadas, porque creo que en este momento ya también nos vamos cansando un poquito de tanta información y de tanta gente hablando cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar por acá. Empecemos. Entonces, ¿por qué llegué al final al tema de los memes? Empezando a hablar con toda la gente que les estaba mencionando, pues como que tuve diferentes conversaciones sobre el tema. Yo me metí también obviamente a redes sociales y empecé a encontrar que un montón de memes que me habían llegado en italiano, me estaban llegando en inglés, me estaban llegando de gente de Colombia, obviamente en diferente lenguaje, diferente imagen, pero el contenido era igualito. Entonces yo dije, venga, no, acá hay un tema real que me permite decir qué es ese mensaje que nos están diciendo las personas, cuáles son esas realidades. Y más allá de yo venir acá pues a decirles qué va a pasar después y todo eso, es una invitación a que nos pensemos en unos temas puntuales que yo empecé a encontrarme en estos memes. Entonces los voy a ir llevando pues como a lo largo del webinar sobre esos elementos que me encontré. Entonces, ¿qué hay detrás del tema de los memes? Pues el meme al final lo que está haciendo es que refleja ese trasfondo de unos sentimientos en muchas ocasiones negativos de lo que está sintiendo la gente. Rabia, miedo, ansiedad, impotencia, incertidumbre, todas estas palabras que hoy estamos viendo como a nivel muy general. Creo que todos en esta cuarentena hemos pasado por todos estos temas de cocinar, de hacer oficio, de comer, de hacer ejercicio, todos los que se han trasquilado. Yo ya tuve la posibilidad de trasquilar a mi novio, las videollamadas, transmitir en vivo, etcétera. Creo que ha sido una gran ventaja porque este encierro lo que ha hecho en muchas personas adultas que veníamos estudiando hace rato, con Pragma incluso, es que se han montado forzados en esa curva de adopción de la tecnología. Los viejitos ya son los que están transmitiendo, obviamente muy acompañados de los nietos y todo esto, pero estamos viendo que finalmente, afortunadamente, hemos tenido el tema del Internet en este momento que nos ha salvado. También vemos de una manera muy rápida y muy apoyada también en datos es cómo han venido decreciendo muchas categorías de cuidado personal. Hemos visto noticias de crecimiento en ventas de desodorantes y muchos artículos del estilo, pero como por ejemplo el tema del alcohol es una de esas categorías que más se han venido fortalecidas pues en medio de la cuarentena, obviamente. Que como no podemos salir al bar el fin de semana, no podemos ir al restaurante, no podemos hacer todas esas cosas, todos esos momentos y ocasiones de consumo pues pasan al hogar. Vemos alguien más desayuna a las 11, almuerza a las 4, merienda a las 8 y cena a la 1 de la mañana. Y es, venga, cómo se están cambiando todos esos hábitos y esas rutinas de las personas ahora durante las cuarentenas, ¿cierto? Los que todavía estamos los que todavía están en cuarentena. Pero detrás de esto empieza a hablar ya de un tema un poco más psicológico y es, venga, todo ese estrés, toda esa ansiedad que están sintiendo las personas, cómo se van viendo reflejados en temas de insomnio, cómo ya al principio sí, ok, era el que se gastó todos los cartuchos organizando la casa, cocinando todo lo que acabamos de ver, pero ya todo eso se acabó y ya todo el mundo dice, pues madre, ya, déjenme salir, estoy mamado. Y ya no es solamente el que estoy mamado, sino que empieza ya a los que viven pues como, no viven solos, sino con un grupo de personas, hijos, mamás, etcétera, empieza a aparecer la rabia, el mal genio y a querer acabar con todo porque, venga, es natural que nos sintamos mal, que pasemos por un montón de curvas y de montañas rusas porque igual el encierro es una cosa que genera muchísimo malestar a nivel psicológico. Y, por ejemplo, acá tenemos datos de eso. Esta es una encuesta de Servimedios donde empieza a encontrar que para el mes de marzo, creo que fue abril, no recuerdo, los colombianos ya empezaban a tener un montón de emociones asociadas a un tema muy negativo, ansiedad, angustia. Y, por ejemplo, de Nielsen, que este sí es de abril, lo sé, me llegó hace poquito, ¿qué le está preocupando al colombiano? Venga, el tema de la estabilidad laboral, el tema económico, por supuesto, las deudas,
la criminología y la salud, y cómo empieza a tener unos grandes incrementos versus lo que sucedía en el Q del año anterior, en el primer Q del año anterior. Bueno, como les decía ahorita, pues afortunadamente, que nos dice, les digo pues que si se cae el internet nos llevó el hijo de puta, literal, venga, ¿qué hubiera pasado en este momento si esta pandemia se hubiera dado 20 años atrás cuando no teníamos el mismo nivel de desarrollo tecnológico y el mismo nivel de acceso a tecnologías? Imagínense esto 20 años atrás cuando todavía era 20, 30 años atrás, haciendo cuentas rápido, cuando todavía era que no llame a la casa, que no llame la tía a la casa porque se me cae el internet. Bueno, ha sido pues una gran maravilla, digámoslo por así decirlo, la pandemia con este nivel de accesos a tanto entretenimiento. Ahorita, por ejemplo, acabé de ver que Cine Colombia ya sacó la aplicación para empezar a consumir como todas las películas nuevas a través de su app. Entonces, pues, súper bacano porque cada vez nos van permitiendo como más acceso a entretenimiento. Pero venga, no nos olvidemos que la penetración de Internet a nivel mundial, nos lo decía We Are Social en enero de este año, todavía la penetración apenas de Internet a nivel mundial apenas es del 59%, de dispositivos un poquito más alta, pero venga, tengamos en cuenta esto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una cantidad de personas afuera que todavía no tienen este acceso. Por ejemplo, acá les quiero contar un dato, y también no solamente a nivel de acceso, sino también de costos, y es Vodafone, que es una compañía muy reconocida acá en Europa de servicios pues como de háganse de cuenta el UNE o el Tigo de nosotros, eh, ha incrementado los costos aproximadamente en un 35%. ¿Y eso de qué nos habla? De que en un momento de crisis y de recesión estamos dejando también a un montón de gente afuera del acceso, porque o yo digo, o compro el internet o compro el mercado. Y hay mucha gente que se puede llegar a ver en una situación de estas. Entonces, venga, que no pensemos que todo ya está resuelto porque todo el mundo ya ahora sí dijo, me monto en el tema de transformación digital y lo quiero ya para allá. Y el otro tema es, no solamente basta con tener montado una plataforma de e-commerce. Acá en los primeros días de la pandemia, Amazon en Italia tuvo que bajar muchos de los servicios que tenía online. Por ejemplo, el tema de regalos, el push-up que te hacía, tienes no sé cuántas cosas en tu carrito, lo quieres cerrar, tuvieron que cerrar eso porque en realidad la demanda excedía mucho de la capacidad instalada que ellos tenían para todo esto. Y no solamente el tema de Amazon. Yo recuerdo que muchas empresas para las cuales tuve la posibilidad de trabajar con Pragma, hay un montón de cosas que se deben de desarrollar a nivel de procesos, de integraciones, antes de yo decir, listo, ya estoy lista para el e-commerce. No solamente el e-commerce, todo lo que hay después del e-commerce, el servicio postventa. Hay una cantidad de cosas que en realidad todavía no la tenemos que repensar. Entonces no es como que, ay, sí, muy bacano para el consumidor porque está súper parchado, digamos, en su casa con el internet y con muchas de las cosas que puede acceder, pero hay muchas cosas a nivel de las organizaciones que todavía nos falta resolver y tener en cuenta pues este tema de la accesibilidad. Y me quiero concentrar en estos dos memes que fueron la base central de la reflexión que yo les quiero venir a presentar a ustedes. Una, esta de el profe dando clase en línea. Muchos de ustedes en este momento podrán estar así o solamente en pijama o solamente en ropa interior, no queremos saber, afortunadamente no los podemos ver a todos en este momento. Y el otro, este del chapulín que también lo vi como con la chica que se hizo súper famosa, Lorena, por tener relaciones sexuales mientras estaba en clase. También pues le vi este del chapulín en esas. Y son la base central porque me hicieron pensar en estos dos temas fundamentales. Uno, cómo se está todo este tema de la pandemia, qué efectos está teniendo en la identidad de los seres humanos. Y el otro, el tema de las realidades.
Este pues nos habla del Chapulín, acá nos habla de la violencia intrafamiliar y hay un montón de cosas de realidades que pues podríamos hablar. Yo escogí unas puntuales, pero para mí es muy importante que vengamos a hablar de no todos estamos montados viviendo la misma situación. Hay un tema general, sí, pero no todos estamos viviendo la misma situación. Entonces vamos a empezar a hacer un doble clic a estos temas que pues, son como la base central de la reflexión mía. El primero, la identidad, es quién soy yo y qué muestro, qué valoro y qué me motiva. Entonces, acá tenemos un post del New York Magazine, donde dice, muestran acá a la persona que está igual que el profesor, conectado con su corbata, su cafecito, solamente se está reflejando su parte de atrás con unos cuadros chéveres, pero vemos como toda su casa está en un desastre completo y nos dice, solamente estamos pretendiendo. Y tuve la misma reflexión en días anteriores que tuve la posibilidad de conectarme a unos webinars y a otros talleres y es, todo el mundo ya ahorita primero estábamos preocupados por, ay, cuál era la pinta que me iba a poner para ir a la fiesta, cuál era la pinta que me iba a poner para ir a la oficina, cuál voy a pretender con el bolso, con los tenis, con la pinta que cada uno se ponía. Pero ya ahorita es, pues madre, me tocó, queriéndolo o no, dejar entrar a todo el mundo a mi casa para poderme conectar a la teleconferencia, para poderme conectar a la reunión con la gente de la oficina. Y es entonces, yo ahorita como elijo el escenario de la casa que le quiero mostrar a la gente, los que podemos elegir el espacio. Entonces está el que viene y se conecta desde la casa finca, desde el superjardín, desde etcétera, etcétera. Pero hay una cantidad de gente que estamos viendo las realidades de muchos y es, le toca sentarse en el comedor a trabajar y la mamá detrás pasando, un hijo que quiere de almuerzo, entonces van a comer ese día sancocho y es, venga, ¿cómo todo el mundo está empezando a conocer yo cómo vivo? Y entonces la pregunta acá es un tema muy psicológico y es, las máscaras cada vez se van derrumbando muchísimo más, ¿cierto? Porque o pueden aumentar porque yo controlo qué quiero apuntar con esta pantalla, puede aumentar mucho más esa máscara o pueden empezarse a caer. Y esas son como preguntas un poquito más psicológicas que yo me empezaba a hacer, quedándonos en el plano de lo general. ¿Cómo empieza a cambiar entonces el mundo de la moda? ¿Cierto? Si ya ahorita, y pues, lo que nos han dicho es que vamos a estar al menos encerrados varios meses o que se empiezan a repetir cuarentenas, entonces empezamos a ver acá pues preguntas desde incluso la industria de la moda, cómo se debe de repensar. Acá veíamos tendencias incluso de años pasados, el tema de las pijamas y cómo la gente vestía saliendo en pijama, pero entonces ahorita creo que la industria de la ropa deportiva viene creciendo, las pijamas también vienen creciendo, pero pensemos en esas otras categorías, pues los clientes que se hayan conectado a esas otras categorías, ¿qué está pasando ahí? Nos vamos para el tema de qué valoro y son reflexiones que yo creo que ahorita puntualmente no vamos a ver cambios trascendentales, pero creo que cuando volvamos a salir a la normalidad, creo que sí van a haber algunos pequeños cambios y es esto de que cada uno se va a empezar a cuestionar al menos mucho más por el tema del consumismo. Ya nadie extraña lo superficial ni lo material, todos estamos simplemente extrañando el tema del contacto social. Tienes ropa, carros, joyas y no hemos volteado a mirar eso, lo único que estamos extrañando es, venga, quiero estar con mi gente cercana o poder disfrutar de mi hogar con mi gente querida. Y bueno, esas son como reflexiones interesantes, hablando de ese tema de cómo se están empezando a gestar ya cambios profundos, diría. Hace 1 o 2 semanas salió esta comunicación, pues ya como, bueno, este lo tengo del 5 de mayo, pero él terminó el diario, lo publicó como a mitad de mayo. Él es Alessandro Michele, el creativo de Gucci, una de las marcas internacionales de moda pues más reconocidas, y donde empieza Gucci a decir que ya solamente van a ser 2 pasarelas al año, 2 colecciones al año, cuando venían de hacer casi 5. Y cómo empieza también a apelar a un tema de menos consumismo,
menos fast, todo. Obviamente muy impulsados, claro, por toda la crisis, porque pues se cerraron fábricas, se cerraron las exportaciones, se cerraron un montón de cosas, pero venga, empiezan a generarse un montón de transformaciones muy importantes. Y pues este tema del que me motiva creo que es uno de los temas que a mí me interesa más porque desde acá veíamos pues mucha gente que tenía ya sus planes de hacer un montón de viajes en Semana Santa, mitad de año, etcétera, entonces que irse para París pues en vez de París estar lavando la ropa, en vez de estar en Australia pues lavando, creo que es Australia, en vez de estar lavando platos, etcétera. Y que es lo interesante que nosotros veníamos monitoreando hace rato, pues cuáles eran esos sueños de los colombianos. 2 años atrás tuvimos la posibilidad de hacer un estudio con publicaciones semana y habíamos identificado pues que para los colombianos en general, independiente de la edad, viajar era la motivación más fuerte que tenían, ¿cierto? Incluso Fincomercio en enero de este año publicó que el top 1 de sueños de los colombianos seguía siendo eh, los viajes, pero cómo se va a transformar esta categoría a partir de todo lo que está pasando. Pues uno de los temas que se está conversando mucho con la pandemia y que yo lo siento al estar acá cada vez más fuerte, es que muy probablemente podremos ver el final de la Unión Europea próximamente, próximamente 2, 3 años, pues no lo sé, pero lo que quiero decir es que está muy aporreado a nivel eh, político estas relaciones, pero pues más allá de eso, el que no, que tenía el plan de venir acá a Europa y si se le acaba la visa o no, pues eso lo veremos después. Les quiero tocar sí el tema de cómo se está transformando un poco la categoría de viajes y este es un correo que me llegó hace un pocos días de Iberia, donde la presidenta pues estaba empezando ya a hablar con sus usuarios, de decir, ya casi volvemos a reabrir operaciones, y ella nos dice, la salud ahora es higiene, es desinfección, es información, es flexibilidad y fundamentalmente es tecnología. El correo es muy largo y ella nos habla de un montón de cosas de venga, o sea, ahorita ya el sí o sí, el check-in online es súper fuerte, las personas que puedan hacer el envío de su maleta por su propia cuenta será mucho mejor. Nos empiezan a hablar aerolíneas acá a nivel interno en Italia, que ya pues nada de café, nada de un montón de cosas en vuelos cortos. Entonces la categoría se está transformando mucho, pero no solo eso, sino si nos están hablando de reaperturas apenas del 30%, 30, 35, 40% en muchos temas, pues esto obviamente nos habla de un incremento de costos donde cada vez para muchas personas puede empezar a ser más difícil realizar este sueño de viajar, ¿cierto? O termina siendo muy localizado, que creo que sería un tema muy importante porque pues en la industria del turismo es uno de los temas que más ha venido jalonando el crecimiento de mucha economía en Colombia también, ¿cierto? Obviamente en ciertas regiones más fuerte, pero qué bueno sería pues que entonces no dejemos de viajar, sino que empecemos a recorrer mucho más nuestro país. Y nos vamos para el tema de realidades, que era el segundo elemento de análisis que yo quería hacer con ustedes. Y estos son los dos memes que me hicieron conectar con esto, con el tema de la realidad. Venga, está el que está empezando su reunión virtual y el señor, el vendedor ambulante del medio de un litro de lava, 2.000 pesitos, pasando por la puerta, o el del aguacate, o el de etcétera, frutas, verduras, no sé qué más están pasando por allá, creo que tamales me dijeron. Y leí esto que para mí es fundamental, y es, venga, no todos estamos en el mismo barco, que todo el mundo dijo, primera vez, en el momento, en la historia de la actualidad, que todos estamos viviendo la misma cosa. No, no estamos viviendo la misma cosa. Sí, hay un tema en común, pero como lo estamos viviendo, cada uno es muy distinto. Estamos en el mismo mar, unos en yate, otros en lancha, otros en salvavidas y otros nadando con todas sus fuerzas. Muy probablemente ese vendedor del medio litro de agua, 2.000 pesitos, es el que va con todas sus fuerzas ahí navegando en toda esta María.
Yo, ¿por qué les quiero contar eso? Porque, venga, es importante que empecemos a ver un poquito más de esos círculos que yo tiendo a reconocer. Desde la psicología hemos hablado mucho de los sesgos cognitivos, que es, digamos, atajos mentales que tenemos de una manera innata que me permiten entender y hacerme una idea a mí como ser humano de la realidad, aunque tienda a equivocarme, equivoc porque no estoy reconociendo un montón de cosas que es natural que ni siquiera vea. Eh, el mensaje que les quiero dar acá es que, pegándome del tema de los sesgos cognitivos, es en general las personas tienden a creer que la realidad es como yo vivo y como quienes me rodean. El resto de cosas no existen. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque probablemente muchos de los que estamos acá conectados es la gente que ha podido seguir trabajando, que tiene la vida de oficina acá conectados, que tiene su agenda normal, que su círculo social tiende a comportarse de una manera cercana, pero venga, el mundo de esos usuarios, el mundo de esas personas para las que estamos trabajando, para las que estamos pensando en el día a día, probablemente es muy diverso de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, yo que sobre cuáles realidades me quería parar, pues el tema del rebusque, el tema del teletrabajo, de ser madre, el tema de la educación y el tema de los infectados. En el tema del rebusque, este fue uno de los memes que me llegaron de primeros acá en Italia y me generó muchísima risa. Acá es muy común ver a las personas inmigrantes de Marruecos o de la India vendiendo las flores. Entonces acá dice, cuando dejas de vender las flores y te metes a vender las mascarillas, entonces, bueno, pues como este señor se vuelve pues como millonario, digamos. El vendedor, en español, vendedor ambulante te voy a encontrar, crees que tengo 4 orejas, pues de ahí vemos como el rebusque que está cada vez creciendo más y más. Basándonos en datos, se ha dicho que ya alrededor de 195 millones de personas han perdido el empleo desde que inició todo este tema de la cuarentena. Y yo quiero refrescar un poquito de datos de Colombia y es donde el 50% de los trabajadores que aparecían en las cifras oficiales del DANE realmente eran personas independientes. Entonces, ¿cómo vemos en realidad que hay una cantidad de cosas que están afuera? Más allá de la preocupación por si me contagio o no, es un tema de la economía, cómo se está empezando a afectar para muchas personas. Esta es una fotografía etnológica, que es una empresa de investigación etnográfica. Y estos no son personas que están haciendo desinfecciones, ellos lo que están haciendo es vendiendo cantidad de artículos para cuidarse, para hacer la limpieza en la casa, pero también ya me hablaron de que incluso también hay personas en la Avenida de Las Palmas haciendo la desinfección del carro y todo esto. Este es un video de unas amigas como me mostraban que los mariachis están pasando por algunos barrios de Medellín tocando la puerta y quiere que le cante una canción, entonces venga y así se generan el rebusque y el día a día. Cuando recuerdan ahorita la reflexión en torno al mundo de la moda y venga, gente de la moda, pensemos qué está pasando, pues acá ya los emprendedores paisas ya lo están haciendo muy bien. Esta es una marca que yo estoy siguiendo en Instagram hace rato y hace poquito lo vi con esto de la pijama medio deportiva, no sé, con la mascarilla. Esta es una empresa de artículos de vestidos pues como de fiesta, también ya haciendo como la alusionada, ya también estamos preparados que la vida continúe, tenemos nuestras mascarillas. Pasamos al tema del teletrabajo y acá esta es una pregunta muy interesante y es, muchas de las empresas se habían resistido mucho al tema del teletrabajo por el poder controlar a sus empleados. Y acá todavía lo vemos en este meme, que todavía mucha gente dice, yo quiero seguir teniendo el control de la gente, ¿cierto? Tarde o temprano les ha tocado ser muy veloces, agilizar muchos procesos, sí o sí montarse en este tema, se han adaptado y muchas personas están empezando a ver las ventajas.
Incluso se habla de que muchas empresas después de esto van a intentar cambiar muchos de sus modelos a un tema más de teletrabajo. Pero acá viene el otro lado de la moneda, el lado de la empresa, ok, pero venga, ¿cómo lo están viviendo los empleados? Acá vemos a esta señora pues exagerando un poco, pero creo que a muchas incluso sí les ha tocado hacerlo, amarrar a sus hijos. Y este de, hey, vas a trabajar desde la casa, decían que era mucho más fácil, pero en realidad no. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gente nos han dicho ya que están estallados. Un aumento de trabajo de alrededor del 30%. Y yo me hago mucho la pregunta, ¿hasta dónde es realidad o hasta dónde es simplemente estrés por lo que venga después? Porque obviamente todos están haciendo esa pregunta. Hay mucha conciencia de que va a haber una crisis económica y entonces, pues, ¿qué dirá la gente? No, pues yo voy a trabajar el triple para que a mí no me echen, ¿cierto? Pero en realidad está ese jefe que veíamos en el slide anterior, que todavía quiere ser súper controlador, reventando a la gente, escribiéndole a todas horas. Y bueno, la gente está muy preocupada con esto, hoy estallada. Lo otro que les quiero mencionar frente al tema del teletrabajo es, no todo el mundo tenía un espacio para hacer teletrabajo. ¿Cuánta gente hoy está conectada desde el comedor, todavía desde la casa? ¿Cuánta gente, aunque la empresa le haya enviado la silla y el escritorio, no tiene un espacio para encerrarse a hacer su reunión? ¿Cuánta gente realmente en Colombia vive en condiciones de hacinamiento? Lo que les mencionaba de la conectividad, o sea, la gente que vive en el Poblado y en ciertos barrios de Medellín, ok, pero haciendo investigaciones, yo me iba para ciertos barrios, por ejemplo, de Medellín o incluso las afueras de Bogotá, y empieza uno a subir en las montañas y empieza a perderse la señal de internet. Entonces empecemos a pensar en eso, si todo el mundo está pensando en mandar a sus trabajadores, listo, todo el mundo en teletrabajo, ¿qué va a pasar con estas cosas que creo que todavía no se han resuelto? El tema de los límites frente al horario en que le están escribiendo la gente, todas las demandas, la gente trabajando el fin de semana, la gente trabajando hasta las 10 de la mañana, de la noche, me dicen que les montan reuniones al mediodía, y venga, no nos olvidemos que así como su empleado se tuvo que ir para la casa, así mismo a ese empleado le mandaron el muchachito para la casa, asimismo le prohibieron llevarle el muchachito a los abuelos, entonces ya no tiene quien le cuide el niño. Entonces, acá una reflexión es, no es solamente, listo, no montémonos el tema del teletrabajo, sino también, ¿será que nos tenemos que repensar las jornadas de trabajo? Y es, venga, si esta señora tiene esta realidad y tiene un niño, pues yo le pido que se conecte en la mañana 2 horas, que se conecte en la tarde 2 horas y que haga las otras 4 o 5 que le quedan faltando cuando ella puede, pero no exigirle a la gente como jornadas de seguido. Pues son ideas que a mí se me vienen, pero que es la realidad que está viviendo la gente y que igual las empresas no solamente lo resuelven todo con mandarle un computador y un escritorio a la gente a la casa. Lo otro, el tema de ser madre, creo que cada vez este rol es más duro y ahora sí que más. Para mí al principio era muy fuerte escuchar incluso, eh, bueno, mucha gente diciéndome, pues madre, yo no me aguanto estar acá con mi niño, no me lo aguanto. Y pues una mamá que se supone que su hijo es el amor de su vida, etcétera, escucharlas decir eso, yo decía, están realmente desesperadas. Eh, Y acá, pues, por ejemplo, en italiano que me generó mucha risa es, mami, ¿qué vas a hacer apenas termine la cuarentena? Te voy a dejar al menos 6 meses donde los abuelos. Entonces, mucha gente se lo está pensando así, están hasta acá los niños. Y no es solamente eso, sino que está muy conectado con el tema de la educación virtual, que no estábamos preparados para esto. Los niños, muchas mamás empiezan a decir, no, estoy súper sorprendida, los niños pues ese nivel de adaptabilidad que han tenido, sí, pues porque son nativos digitales y todo esto, pero hay un montón de cosas que no estaban pensando, incluso los mismos niños están sufriendo
con todo esto. Acá ya decían, hey, venga, cada que le llega un WhatsApp a la mamá, el niño dice, ya pienso que me llegó más tarea, entonces dice, si es la maestra, dile que ya me morí. Y este, por ejemplo, nos dice, venga, en realidad la educación virtual en Colombia y en muchos países puso en evidencia es que hay una gran desigualdad. Los voy a mencionar incluso acá mismo en Italia. Hay mucha gente que solamente tiene el smartphone de la mamá. Y es desde el smartphone de la mamá que se están conectando los muchachitos a hacer la tarea. Y conversando con mis amigos de Etnológica, ellos hicieron un estudio muy importante sobre cómo se está viviendo la educación en esta época, y es qué pasa en la ruralidad versus la gente que está en un sector más urbano, y es, si no tienen datos, si la mamá tiene que pagar datos para poderse conectar un ratico a la tarea del niño, y el video es de lo que más le consume datos, se le fundió y la señora no tiene más plata con qué seguir consumiendo. Todo el mundo creyó que ya los puntos de acceso virtual en las comunidades estaban súper desarrolladas y no. Entonces, yo recuerdo que en esos estudios, en varios estudios que hice con Pragma, tenía datos de que alrededor del 70% del internet que se consumía en Colombia era por demanda, es decir, prepagado. Entonces piensen todavía en estos temas. Y la otra realidad que quería tocarles es el tema de los infectados. Pues acá vemos este meme, hey, ya te vas a dormir, sí, cállate, te van a pegar el coronavirus con los paquetes que te van a llegar de AliExpress. Pues bueno, ahí sí ya nos llama la atención. Yo sé que este es un tema, lo conversaba incluso esta mañana con Alejandro antes de iniciar el webinar, y es obviamente súper distinta la realidad que vivimos acá en Italia, que es desde donde yo les hablo, y otra cosa muy diferente la realidad que afortunadamente están teniendo en Colombia, que digamos que no, pues tienen este nivel de números que vemos acá. Pero igual, en esos números que han dicho que se estima que igual mucha gente va a estar contagiada, pues empecemos a pensar un poquito en esa realidad que podrían vivir esas personas. Una persona contagiada, en los datos que yo he hecho, alrededor de al menos 45 días va a estar encerrada en su casa, pasando cuarentena mientras su cuerpo se adapta y mientras le logran hacer los 2 tampones seguidos, consecutivos, que den negativos. Imagínense una persona sola, encerrada en una habitación, para resolver la alimentación, lavado de ropas, lavados de un montón de cosas. Y acá hay un montón de categorías que se pueden repensar para ayudar a las personas que van a estar infectadas. ¿Como cuáles? Venga, electrodomésticos dentro de una habitación, el cambio, plásticos, cosas monouso, por ejemplo, el litro de leche que se le vence rápidamente, entonces presentaciones pequeñitas de uso personal. Entonces, bueno, y obviamente pues ese tema de cómo acompañar a los enfermos, cómo comunicarse con una persona dentro de la misma casa, aislados, pues afortunadamente el tema de la comunicación en Colombia es muy fuerte, pero acá se han visto pues como problemas muy heavy en todo esto. Y ya ahorita entro con el tema de poscuarentena, la tal nueva normalidad que es del que todo el mundo está hablando, de la que pues mucha gente está hablando. Yo no veo muchos cambios en realidad, porque pues cambios muy profundos a nivel de comportamiento humano se demoran, o un proceso muy fuerte de conciencia. Digamos que el virus sí nos está llevando a eso, pero yo creo que aún le falta un poquitico más, o mucho tiempo para generar cambios radicales en el comportamiento de la gente. Yo diría décadas, al menos años, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué veo que puede pasar después de esta cuarentena? No después de la pandemia, sino sí después de la cuarentena. Un poco más de preocupación por el tema de la limpieza. El colombiano en general, en ciertas regiones, ha sido un poco más preocupado por ese tema de la limpieza, y yo sí creo que eso va a empezar a pasar, pero lo veo muy apegado a esa nueva normalidad, a este meme que nos dice se parece mucho a la vieja imbecilidad. Cuando vemos pues como todo este tema de desechos en el piso. Ya empezamos a ver grandes noticias de esto.
guantes y mascarillas que están inundando ya nuestros mares, ya no solamente era el problema del plástico, sino todo este desecho biológico en todas partes. Esta es un guante que incluso me encontré yo hace poquito acá, también acá en medio de campos, o sea, donde se supone que estamos en cuarentena, ya estamos viendo guantes y mascarillas dentro de los campos, o sea, esto es un tema muy heavy. Pero ¿qué implicaciones vemos? Yo me lo veo más a un nivel desde lo económico. Venga, acá dice, mi hijo, 3 días sin IVA, pues para poder reactivar la economía, y le responde el señor, mi hija, 3 meses sin sueldo, y ahí es donde yo en realidad quiero empezar a pensar que es muy hacia allá que se están, que yo estoy viendo las problemáticas y que los quiero invitar a todos a que pensemos en eso, cómo podemos ayudar al colombiano y a todos los consumidores, pues, de los ¿sí? De las diferentes marcas y de donde estamos cada uno de nosotros, a que pensemos cómo podemos ayudar a resolver este tema económico. Eh, Cuando nos dice reapertura del 30 al 40% de todo, del tema turístico, del tema del transporte, eso implica muchos cambios. Entonces se hablan de cambios en empresas de turnos desde las 4 de la mañana para que puedan llegar las personas, hacer un turno hasta más o menos mediodía, cambian el otro turno y cambian el otro turno para poder seguir manteniendo el mismo nivel de personas que tenían en las empresas. Pero eso es a nivel de todo. Entonces empecemos a pensar siempre en impactos del 30-40% y qué va a pasar con ese otro 60% de gente desocupada. Yo como me lo veo, en realidad el coronavirus es el pico del iceberg. Viene todo ese tema económico, pero estamos descubriendo no lo estamos descubriendo, se ha evidenciado, se ha hecho mucho más fuerte que a nivel político hay un montón de cosas por cambiar. Yo no me quiero meter en eso, simplemente que quiero traer esto. Nos han dicho datos de la pobreza que pasa de alrededor del 27 al 43%. ¿Yo qué podría decir? Si en los últimos años veíamos un incremento de las familias monopersonales de solamente una persona que venían creciendo, yo diría que muy probablemente después de esto vamos a ver un incremento de familias extendidas para ayudar a ahorrar, ¿cierto? Entonces el hijo que vuelve a la casa, que se independizó, que vuelve a la casa de los papás, o que nos vamos todo mi núcleo familiar a la casa de los abuelos para así poder ir ahorrando. Veo mucho el regreso de las personas al campo. Si ya no puedo viajar a Europa y lo que vemos es que probablemente se viene en un ciclo de cuarentena seguido, entonces pues mucha gente queriendo ir a tener una casa un poco más en el campo, más abierta para poder no estar tan encerrados y sentir toda esta presión. Y este tema de sociedades en crisis, pues, o sea, lo vemos ya ahorita con el tema de Estados Unidos, de lo que pasó pues con la muerte de este señor, y todas las alarmas que se prendieron, pero yo creo que es como la gota que derramó la copa, ¿cierto? Y ya venía toda esta tensión del virus, de la gente desocupada, de la gente sin empleo, etcétera, y pasa esto y ¡tum!, se prenden las cosas. Entonces, bueno, cuando yo empiezo a ver todo esto, a mí me generaba mucho estrés en realidad el post-cuarentena, pero empecé luego a decirme, venga, un día a la vez, porque en realidad todos tenemos la posibilidad de ayudar a construir ese futuro que viene. ¿Qué veo? Si va a haber un incremento del consumo local, acá lo llaman incluso mucho la milla cero, casi que del campo a mi plato, y empiezan a ocurrir muchas de esas cosas. Cada vez vamos a empezar a ver más la gente mirando la etiqueta de dónde viene esto, para ayudar a ayudar pues como al consumo y a la industria nacional, pero obviamente hay muchas industrias que sí o sí aún van a seguir dependiendo de su producción en China y que se va a seguir pues como haciendo, ¿cierto? Pero venga, yo acá hice al final es una reflexión y hay muchas cosas que se tienen que mirar según el contexto. Y eso lo hemos hablado desde hace mucho tiempo, pensando pues en el tema del consumidor, y es quién es, qué le gusta,
qué hábitos tiene, si sabemos que el colombiano es tan distinto de Barranquilla, Medellín y Bogotá, ahora mucho más desde las culturas que yo les estoy hablando. El latinoamericano es muy diferente del europeo. Y acá, por ejemplo, ¿qué veo yo cuando empiezo a hacer el análisis puntualmente ya para Colombia? Y es, venga, en Colombia, ¿qué tenemos? Tenemos a nivel de la edad, tenemos una cultura que es muy joven. La edad promedio del colombiano es alrededor de 31 años, pero cuando uno ve la pirámide demográfica es muy así, muy en las edades jóvenes, muy grande y es una pirámide muy así. En cambio, acá en Europa es muy tendiendo a ser invertida. Vemos acá que es una población muy adulta. ¿Y qué implicaciones tiene eso de que yo sea más joven o más adulto? Pues entre más adulto, obviamente sí, ya lo hemos visto más proclives pues al tema del virus, pero el otro tema es mucho más difícil a nivel del cambio y el switch mental, ¿cierto? En términos de hábitos de limpieza, el colombiano es obviamente como lo hablábamos, pues dependiendo de la región, pero tiende a ser muy limpio. El limpio acá en Colombia es súper fuerte, acá es muy difícil de encontrar, acá lo que limpian es con amoníaco, que es en realidad es un desengrasante, pero no es tanto un antibacterial. En términos de políticas económicas, vemos que en realidad pues, las políticas económicas es muy de que cada uno se defienda en países latinoamericanos, muy del rebusque, muy del dinamismo, muy de la resiliencia. En cambio, en Europa, que vemos mucho asistencialismo, acá una persona trabaja 6 meses y si se quedó sin trabajo, el Estado lo subsidia por otros meses más, y eso podríamos hablar de que es una cultura mucho más cómoda, que le puede generar mucha más dificultad volver a salir de una crisis como la que se prevé que viene. El nivel de impacto del virus, venga, es una realidad, claro, los números son súper diferentes. Yo ahorita hacía el cálculo. A nivel de contagiados, Colombia apenas tiene el 14% de contagiados de lo que hemos tenido acá en Italia, y apenas el 3% de muertos comparado contra lo que ha tenido Italia. Entonces, pues son números muy distintos. ¿Y eso qué dice? En realidad, toda Latinoamérica ha podido aprender de la experiencia de los países europeos. Y ahí yo diría, espero que ojalá se hayan logrado adaptar fácilmente para que no los pegue tanto, no solamente el tema del virus, sino pues todo lo que viene a nivel de lo económico. Y el tema de lo digital, sí veo que, por ejemplo, hay mucho más desarrollo de servicios digitales en Colombia versus muchas cosas acá en Europa. Por ejemplo, apenas acá están empezando a hacer, apenas después de de todo este tema de la cuarentena, servicios como Nequi. En cambio, si lo vemos, por ejemplo, ya he visto que entre las aplicaciones más utilizadas dentro de toda esta cuarentena, incluso está Nequi dentro del top 4 o 5. Y eso habla muy bien de Colombia ya está un poco más preparada en ciertas cosas para poder como ayudarle a la gente en un momento de estos. Ahorita yo que digo, venga, invitación es a que todos nos la pensemos cómo podemos ayudar a resolver estas grandes problemáticas que les estamos mencionando. La gran pregunta es, venga, ¿cómo vamos a convivir con el virus? ¿Cómo podemos estar afuera, pero seguros? Porque es una realidad, o sea, hay que continuar. No podemos quedarnos todo el mundo, todos encerrados pues durante un año. Hay que seguir adelante y pensemos todo esto. Ya hay una cantidad de diseñadores que se están pensando eso, cómo poder volver al restaurante, cómo poder salir a hacer la vida normal, los artistas pensando un concurso acá en Venecia de cómo vamos a poder vivir todos juntos, cómo serán las oficinas del futuro, ya pues cómo estamos dejando salir a la gente fuera y todos los pasitos y marcando pues en el piso las distancias óptimas, el metro de Medellín, las fiestas virtuales que se están haciendo, categorías como el cine, entonces que no se puede grabar no se puede grabar una película, pues ya lo están haciendo. En Florencia están empezando a hacer una película virtual colectiva donde la gente está mandando su video de cómo está viviendo y están creando pues una película con esto. Estábamos viendo, por ejemplo, este es un premio que se ganaron un par de colombianos, creo que en Harvard, donde ellos decían, hay mucha gente a la que no le está pudiendo llegar la información de cómo se debe cuidar para el virus, de esas poblaciones muy rurales. Empecemos a enviarle a través de los empaques de los productos que llegan de supervivencia, del arroz, del azúcar, el jabón,
cómo le empezamos a mandar a través de esto información de tips para el cuidado. Y nuevamente el tema del arte, cómo viene a ayudar pues en estos temas de la crisis mental que yo les decía que genera el estrés. Acá pues aprovecho y le hago bullita a mi profesora de mosaico, que incluso ella ya también se montó en la onda de venga, tenemos que hacer el rebusque, y entonces montó un kit súper bacano de mosaico para que cada uno lo haga en su casa. Entonces, bueno, ahí hay un montón de cosas. El mensaje es, venga, el futuro en realidad lo podemos reinventar. Hace un año y medio aproximadamente yo tuve la posibilidad de estar en un congreso se llamaba Colabora América, de ciudades colaborativas, y nos decían, el futuro, todo el mundo nos pinta que el futuro es caótico, contaminado, pero en realidad el ser humano tiene la posibilidad de crear lo que tiene en la cabeza. Y si todos nos montamos en la película de crear después, durante y para lo que viene después de esta pandemia, una realidad distinta, bacana, donde esta crisis económica y política no sea tan heavy, creo que no la podemos hacer. En este congreso particularmente nos hablaban cómo después de la crisis económica del 2008, acá en Europa salió muy fuerte el tema de BlaBlaCar, que es voy para tal parte, tengo espacio en mi carro, ¿quién quiere venir y me pagas a mí? Y cómo la gente empezó a generar un montón de economías así. En Colombia estaba Voy Sin Cupo, gente que entonces empieza a plataformas que empiezan a decir, hoy preparé albóndigas, ¿quién de mis vecinos quiere venir a comprarme mis albóndigas? Y le compro eso. Y lo que empezamos a ver es esto como respuesta a ese tema del rebusque en medio de la crisis. Pues estas son ideas mías en la identidad, empecémonos a pensar esos sueños locales, el tema de la salud mental, cómo ayudar a la gente que esté mejor. Hay una aplicación que se ha disparado también su consumo, se llama Calm, y es de salud mental, de cómo hacer yoga, ejercicios y todo esto para poder controlar esto, cómo aumentar el tema del arte, el rebusque, lo de las economías colaborativas que les hablaba. Para el tema del teletrabajo, venga, ese tema de flexibilización de los tiempos de conexión, lo que les decía, si la gente está con el niño en la casa, no puede estar toda la jornada de las 9 horas completas pegados. Los límites, respetemos un poco los espacios de la gente e intentemos volver a tener como esos tiempos normales de las 9 horas de trabajo. Comunicación constante y directa súper fuerte, porque esa comunicación en cascada del jefe que lo dice y que al viernes le llega a los que ejecutan, hoy vemos que el lunes funciona, se monta y al martes pues que ya cambió. Entonces, ¿cómo empezamos desde los jefes a tener una comunicación mucho más directa con esa gente que implementa las actividades? Para todo el tema de ser madres, ahí pues sí, el do it yourself, el tips, pautas, cómo entretener a los niños, mucho bienestar mental para estas mamás. Desde la educación virtual hay mucho por pensar, y pues lo que les decía de los enfermos, cómo ayudamos incluso en información a la gente a mantener un sistema inmunológico un poco más fuerte. Y yo quiero cerrar con el tema del agilismo. Esto es un momento donde tenemos todos que ser muy dinámicos, tener una idea, implementar, lanzar, medir, aprender y mejorar, y casi que en lapsos de un día. Y eso nos implica tener una comunicación muy constante. Muy largo, eran muchos temas, pero bueno, espero que haberles contado algo interesante. No, gracias, Joana. Igual, si alguno de nuestros asistentes quiere preguntar, opinar, abajo hay un icono que dice preguntas y respuestas o questions and answers si lo tienen en inglés. Si quieren, porfa, pongan ahí una consulta que podamos hacer en estos 5 o 4 minutos con Joana. De alguna manera, creo que un poco el aprendizaje que nos queda es que inicialmente todos creíamos que esto iba a pasar y que venga, desconectémonos momentáneamente hasta que todo vuelva a la normalidad. Y yo creo que lo que está pasando es que no es ni tan momentáneamente, es decir, el virus no se va a ir ni mañana, ni en un mes, ni en 2 meses. Y esa normalidad, pues también creo que
ya se volvió cliché, no va a volver, toca inventarnos esa nueva normalidad y como ciudadanos y como marcas no podemos estar esperando a que todo vuelva a la normalidad, sino que nos toca inventarnos esa normalidad. Entonces, como ciudadano no puedo pretender estar pues encerrado 2 años hasta que haya vacuna o un año, pero también como marcas es como con agilismo, con creatividad, con innovación, pues me adecuo y me comporto como el mundo nos está obligando a comportarnos, pues. Ujú. Entonces, bueno, por acá Olga Patricia nos dice muchas gracias, Ana Ángel Super Yoga mil gracias, José gracias, yo una nota de info, cumpliste con tu objetivo de que fuera diferente, muchas gracias. Bueno, y yo, ¿a qué extrañas de Colombia en Italia? Aparte de lo obvio. Ay, las tajadas. Ok. Bueno, Las tajadas, la familia, obviamente. y allá ya se está normalizando el tema un poco. Pues dentro de lo que cabe, pues. Sí, sí, sí. Sí, pues aperturas del 30%, la gente ya se ve otra vez en el bar tomando, pues haciendo el aperitivo. Acá es súper importante el aperitivo después, antes de llegar a la casa en la noche, entonces ya se ven otra vez los bares pues con gentecita. Eh, yo tengo en este momento, digamos que la fortuna de estar en medio de, no ya en ciudad, sino en las afueras de una ciudad, en el campo. Para mí es una ventaja esto porque tengo, digamos, muchas libertades, pero también eso me aísla de otras realidades, ¿cierto? Entonces, pues dentro de lo que yo estoy, donde estoy bien. Ya bueno, por acá nos pone Omar en el chat que justamente en ese camino de reinvención que ya vuelven los autocines a Colombia, Procinal lo ha venido efectivamente anunciando. Entonces creo que sí, es decir, si nosotros trabajamos para una marca, si nosotros lideramos una marca, otra vez no podemos pretender que ya se acabe la cuarentena y volvamos a lo que veníamos antes, sino que el reto de todos, otra vez como ciudadanos, como líderes de marcas, como, en fin, es cómo adaptamos lo que veníamos entregando a esta nueva realidad y entender que sí o sí tenemos que convivir con eso, pues ya no lo podemos ocultar o esperar que se acabe junio para volver. Entonces, por aquí Sana nos pone súper interesante el recurso de los memes para contar esta historia. Gracias, Joa. Importante ese énfasis en el consumo y las personas que no tienen recursos, así es. Sí, yo creo que aunque los memes pueden ser un chiste, yo creo que sí es un reflejo de lo que está conversando la gente. Y creo que hay que prestarle atención y no solo reírnos, sobre todo nosotros que lideramos marcas o trabajamos de cara a los usuarios. Hernán también nos dice muy buena información. Joana, muchas gracias. Entonces, nada, muchas gracias, siendo las 12 a todas las personas que nos acompañaron. Gracias, Joana, por compartir esta información con nosotros. Mucha suerte y mucho éxitos por allá en Italia y ojalá podamos volverte a ver pronto en tu tierra y en Pragma. Listo. Un abrazo para todos, mil gracias. Chao. Chao a todos.